Nuestra exposición comienza en Roma. Es una historia de cambio, donde las estatuas parecen cobrar vida y el arte se vuelve mucho más dramático y expresivo. El barroco nace en el siglo XVII, en una Europa convulsionada por cambios religiosos y políticos. La Iglesia Católica, en plena contrarreforma, encuentra en el arte su más poderoso aliado. Las esculturas barrocas, con su dramatismo y movimiento desbordante, se convierten en un arma visual para conmover a los fieles y reafirmar la fe. Los artistas, como Bernini, esculpen figuras que parecen respirar, atrapadas en gestos de éxtasis, dolor o devoción, llevando la emoción al límite del mármol. Pero, ¿qué hace única a la escultura barroca? La respuesta está en el movimiento. Donde el Renacimiento buscaba la serenidad, el barroco abraza el drama, la emoción y el instante congelado en el tiempo. Observen el éxtasis de Santa Teresa, esculpido por Gian Lorenzo Bernini entre 1647 y 1652. Es una de las obras maestras del barroco. Ubicada en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma, la escultura representa a Santa Teresa de Ávila en el momento de su visión mística, cuando un ángel le clava una flecha de amor divino. Bernini logra un asombroso realismo, el rostro de la santa, con los ojos entrecerrados y la boca entreabierta. Transmite un éxtasis espiritual que roza lo terrenal. Sus ropajes, esculpidos con pliegues dinámicos, aumentan la sensación de movimiento y dramatismo. La escena se enmarca en un nicho con una iluminación celestial, gracias a un uso magistral de la luz y el dorado. El virtuosismo técnico alcanza niveles sin precedentes. Los escultores barrocos dominan el mármol hasta lograr efectos casi imposibles, telas transparentes, texturas de piel o cabellos al viento. En Apolo y Dafne, Bernini nos muestra el momento exacto de la transformación. Los dedos de Dafne se convierten en hojas de laurel, su piel en corteza. Es el triunfo de lo imposible sobre la materia. El dios Apolo, con su rostro marcado por el deseo y la sorpresa, alcanza solo el tronco de quien momentos antes era una ninfa. Sus manos, extendidas en un gesto de perpetua búsqueda, nos recuerdan la fugacidad del deseo y la eternidad del arte. La obra gira sobre sí misma como una danza congelada, invitando al espectador a descubrir nuevos detalles en cada ángulo. Es quizás el momento más dramático de la mitología clásica, capturado en mármol por las manos de un genio que supo ver más allá de los límites de la piedra. Esta maestría en la transformación de la materia inerte en vida palpitante no se limitaría a las escenas mitológicas. De hecho, Bernini llevaría esta misma capacidad de transmutación a una escala monumental en la siguiente gran obra, el baldaquino de San Pedro. El baldaquino, encargado por el Papa Urbano VIII, se erige como una estructura colosal de 29 metros de altura bajo la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro. Este dosel monumental, realizado en bronce oscuro extraído del Panteón romano, representa la fusión perfecta entre arquitectura y escultura. Sus 4 columnas salomónicas, inspiradas en las columnas del Templo de Salomón, se retuercen hacia el cielo como vides gigantescas, decoradas con hojas de laurel y abejas, símbolo de los Barberini. La familia del Papa. La estructura se corona con un elaborado dosel sostenido por ángeles y querubines, que parecen flotar con una ligereza que desafía la pesadez del bronce. En los vértices, 4 grandes ángeles se posan sobre las columnas, sus ropajes agitados por un viento invisible, creando un efecto dinámico que contrasta con la solemnidad del espacio sagrado. El conjunto entero parece elevarse hacia la cúpula, creando una conexión visual y espiritual entre el altar de San Pedro y el cielo mismo. El baldaquino no solo marca el punto focal de la basílica más importante de la cristiandad, sino que representa también un hito en la historia del arte, donde la monumentalidad barroca alcanza su expresión más sublime. El principal rival de Bernini en Roma era Alessandro Algardi, su estilo era más sobrio y clásico, con una tendencia a la solemnidad. Su obra, El encuentro de León I y Atila, es un excelente ejemplo de su capacidad para representar narrativas con una composición equilibrada y majestuosa. Esta escultura representa el momento en que el Papa León I detiene la invasión de Atila y los hunos en el siglo V. La composición muestra al Papa León con un gesto solemne y majestuoso, mientras Atila, impactado, parece retroceder. En la parte superior, ángeles armados refuerzan la escena con una intervención celestial. La obra destaca por su dramatismo barroco, la expresividad de los rostros y el virtuosismo en la talla del mármol. La obra de Algardi abrió camino a nuevas formas de entender la escultura monumental, influencia que podemos trazar hasta la estatua ecuestre del gran elector de Schutter en Berlín. Aquí,
La narrativa dramática se traslada del relieve a la escultura de bulto redondo, donde Strutter logra capturar no solo el poder político sino también el movimiento y la tensión psicológica. El caballo en corbeta y la pose majestuosa del gran elector Federico Guillermo I representan la evolución del lenguaje barroco hacia una expresión más secular del poder, manteniendo la teatralidad y el dinamismo que Algardi había explorado en su relieve religioso. Ambas obras, aunque separadas por medio siglo y diferentes contextos culturales, comparten ese afán barroco por capturar el momento de máxima tensión dramática y transformarlo en una declaración tanto artística como política. Si Strutter dominó el bronce y la piedra en la corte prusiana, creando monumentos de escala urbana que celebraban el poder secular, Martínez Montañés nos transporta a la intimidad de la madera policromada en los talleres sevillanos. La transición entre ambos es fascinante. Mientras el alemán buscaba el movimiento expansivo y la monumentalidad en obras como la estatua del gran elector, elevando la figura hacia el espacio público, Montañés exploraba la profundidad emocional y el recogimiento espiritual en sus Cristos y vírgenes. El contraste no podría ser más revelador. Del bronce que se proyecta hacia el exterior en las plazas de Berlín, pasamos a la madera que invita al recogimiento en las capillas españolas. Sin embargo, ambos artistas comparten esa búsqueda barroca de la expresividad máxima. Strutter la encuentra en el dinamismo del caballo encabritado y la pose majestática del jinete. Montañés, en cambio, la alcanza en la serenidad contenida de su Cristo de la Clemencia, donde cada pliegue de la talla transmite una humanidad palpable. Esta dualidad entre lo público y lo íntimo, entre el poder secular y el fervor religioso, nos muestra cómo el barroco supo adaptarse a las necesidades expresivas de cada región europea, manteniendo siempre su esencia dramática y comunicativa. Junto con Montañés, Pedro de Mena emerge como una figura que transformaría la escultura religiosa del siglo XVII español. Si Montañés era conocido como el dios de la madera, Mena llevaría esa maestría técnica hacia un naturalismo aún más intenso y emotivo. La obra de Pedro de Mena se caracteriza por una profunda introspección psicológica, que va más allá del virtuosismo técnico de su maestro, que resulta evidente. Sus tallas, especialmente sus bustos de Ecce Homo y Dolorosa, destacan por un realismo contenido pero intensamente expresivo. Contemporáneamente, en Francia, Pierre Puget desarrollaba un estilo más cercano a la tradición italiana, trabajando principalmente el mármol con un dinamismo heredero de Bernini. Aunque utilizaron diferentes materiales y técnicas, tanto Mena como Puget compartieron la esencia del barroco, cada uno adaptándolo a las tradiciones de sus respectivas escuelas nacionales. Entre la producción de Puget destacan especialmente dos obras maestras que sintetizan su estilo dramático y virtuoso: el Milón de Crotona y el Atlas, o Hércules en reposo. El Milón de Crotona representa el momento en que el legendario atleta griego, con su mano atrapada en un árbol, es atacado por un león. La composición en espiral, el dramatismo del gesto y el extraordinario trabajo anatómico hacen de esta pieza una de las cumbres de la escultura barroca francesa. La tensión muscular del cuerpo, el grito de dolor y la lucha desesperada quedan magistralmente plasmados en el mármol. En Bruselas nació Duquesnoy. Con 21 años llegó a Roma y tuvo que esperar 10 años más para que le llegara la fama. Conocido en Italia como il Fiammingo, desarrolló un estilo que combinaba la serenidad clásica con una delicada sensibilidad flamenca. Su obra maestra, el San Andrés de la Basílica de San Pedro, ejemplifica esta fusión, una monumentalidad contenida que emana dignidad sin recurrir a gestos excesivamente dramáticos. La figura colosal del santo sostiene la cruz de su martirio mientras su manto se despliega con una elegancia contenida. Lo más notable es cómo Duquesnoy logra transmitir una profunda espiritualidad a través de detalles sutiles: la inclinación meditativa de la cabeza, la expresión serena del rostro, y un tratamiento de los pliegues que no cae en el exceso decorativo. La obra Santa Susana, en Santa María de Loreto, Roma, muestra otra faceta de su genio. Esta figura femenina ejemplifica el ideal de belleza clásica, reinterpretado a través de la sensibilidad flamenca del artista. La santa aparece en un momento de recogimiento contemplativo, con un contrapposto que recuerda a la estatuaria antigua pero con un tratamiento de las superficies típicamente barroco. La delicadeza con que está trabajado el mármol, especialmente en el rostro y los pliegues del vestido, crea una tensión entre la monumentalidad de la figura y la intimidad del momento representado. Para acabar con esta breve exposición de la escultura barroca, nos acordamos del francés François Girardon, quien representa la culminación del clasicismo barroco francés y la expresión artística del absolutismo de Luis XIV. Como escultor oficial de la corte, desarrolló un estilo que combinaba la grandeza monumental con una elegancia refinada, característica que definiría la estética de Versalles.
El rapto de Proserpina. Ubicado originalmente en los jardines de Versalles, representa el momento dramático en que Plutón rapta a Proserpina, elevándola en sus brazos mientras ella intenta resistirse. A diferencia de la versión más dramática de Bernini, Girardon opta por una composición más contenida y equilibrada, donde el movimiento se sugiere con sutileza. La obra destaca por su composición piramidal y el tratamiento exquisito de las superficies del mármol. Los baños de Apolo, situado en los jardines de Versalles, es un elaborado conjunto escultórico, que representa a Apolo siendo atendido por las ninfas después de su viaje diario a través del cielo. La obra destaca por su composición teatral y la delicadeza en el tratamiento de las figuras. El grupo principal muestra a Apolo reclinado mientras las ninfas le atienden, todo ello enmarcado por una gruta artificial que aumenta el efecto dramático del conjunto. Esta obra ejemplifica perfectamente la fusión entre escultura y arquitectura paisajística, que caracterizó el estilo de Versalles. La escultura barroca representa uno de los momentos más brillantes en la historia del arte occidental. Durante los siglos XVII y XVIII, los escultores que hemos visto y muchos otros, transformaron el mármol, la madera y el bronce en obras que siguen cautivando nuestra mirada y emocionando nuestros sentidos. El legado del barroco pervive en los grandes museos, iglesias, palacios y calles, donde estas obras maestras continúan dialogando con el espectador, recordándonos que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y hablarnos directamente al alma. En cada pliegue de tela congelada en mármol, en cada gesto dramático y en cada rostro expresivo, encontramos no solo la historia del arte, sino la historia de la humanidad misma y su eterna búsqueda de la belleza y la trascendencia.